de endocrinología, pero no vamos a abrir, digamos, el abanico a todas las glándulas internas, sino a un problema relativamente frecuente en la comunidad. ¿Cuál es? Los problemas de la tiroides. Atención, señora, ¿tiene usted algún problema de tiroides? ¿Tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo? ¿Tiene usted nódulos en la tiroides? ¿Tiene usted algún problema en su glándula tiroides? Pues hoy día vamos a responder a sus preguntas en este consultorio vital especializado sobre enfermedades, trastornos de la glándula tiroides, y quién mejor que un endocrinólogo para que nos ayude. Él es el doctor Jesús Roca Nación, endocrinólogo de la Clínica Ricardo Palma, a quien saludo a la distancia. Doctor Roca, qué gusto de tenerlo en el programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Gracias por estar con nosotros en el programa, doctor. Muy agradecido por dedicarle una hora de su tiempo a contestar las preguntas de los oyentes en RPP Noticias. Muy agradecido. Con todo gusto. Doctor, ya estamos empezando a recibir llamadas. Le voy a dar los números de teléfono a nuestros oyentes. 212-4100, 212-7165, 0800-13-14-0, número gratuito a nivel nacional. Y si nos quiere whatsappear, que es lo más rápido, directo, 942-591-532. Ya están los números listos para que el doctor Roca pueda absolver sus preguntas. Recuerden, problemas de la glándula tiroides. Doctor, pongamos el marco, el contexto. La glándula tiroides ya sabemos que queda aquí en el cuello, debajo de la manzana de Adán. Es una glándula planita que parece una corbatita Michi, que normalmente no se agarra, y ahí está debajo de la piel en el cuello. Doctor, ¿cuál es la función principal de la glándula tiroides? Partamos con el concepto de que la glándula tiroides es una glándula madre, es una especie de glándula fiscalizadora de todas las demás glándulas endocrinas. Significa que tiene que estar en rangos normales para que todas las demás glándulas del cuerpo funcionen adecuadamente. Su función principal, y eso va desde el nacimiento, es el crecimiento celular, la diferenciación celular y posteriormente o paralelamente la producción de calor de nuestro cuerpo. Esa es, en síntesis, una de las o algunas de las principales funciones de la glándula tiroides. Qué interesante. Cuando usted dice calor, ese es el famoso metabolismo, ¿verdad? Porque es en base a los alimentos que consumimos que ese proceso de crear calor se forma dentro del cuerpo. Es cierto eso. Muy bien. Doctor, tenemos ya una pregunta. Nuestros oyentes no se dejan esperar. Ya hemos puesto el contexto y José está en San Miguel. José, muy buenas tardes. El doctor Roca lo escucha. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va, doctor Huerta? Soy su hincha, soy full RPP. Doctorcito, Gracias. una pregunta. El tío de mi cuñado es Andrés Chorri, ¿no? Su tío, que ya tiene 69 años, le ha dado la tiroides de una forma que adelgaza, no la que engorda, sino que se chupa y adelgaza. ¿Y cómo me podía orientar el doctor que está a su lado, doctor Huerta? Buenas tardes. Una pregunta, Josecito. Ya el familiar tuyo que tiene 70 años, 69 creo que dijiste, ya está bajo tratamiento, ya está bajo tratamiento médico, ya tiene su doctor. Recién lo van a llevar a Santa Rosa esta semana para que lo vea el médico. Pero bien, para perfecto. salirme de duda quería que me oriente el doctor que está a su lado. Perfecto, muy bien. Gracias por la pregunta. Doctor, entonces la pregunta me parece que podemos simplificarla es, ¿cómo se maneja un caso de hipertiroidismo, que es probablemente lo que tenga el paciente, el familiar de nuestro oyente José? Sí. ¿Cómo es que se maneja? ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas? Hagamos una cosita, doctor. Le pido, por favor, que tomemos una brevísima pausa para estar con nosotros. Hoy día estamos en nuestro espacio de consultorio vital especializado. Tenemos al doctor Jesús Roca Nación. Él es médico endocrinólogo de la Ricardo Palma, de la Clínica Ricardo Palma, y estamos respondiendo a preguntas, consultas sobre la glándula tiroides. Ese es el tema de hoy. Preguntas sobre la glándula tiroides. Doctor, antes de ir a la pausa, nuestro oyente José tiene un familiar con 70 años a quien le acaban de diagnosticar hipertiroidismo. Brevemente, muy brevemente, más o menos de línea, ¿qué es lo que le espera a este señor? ¿Cómo lo van a estudiar? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Y qué es lo que debe hacer? Muy brevemente. Bien, habíamos comentado entonces que las funciones de la glándula tiroides es la producción de calor y el trofismo de todos los tejidos. Y eso se logra gracias a la producción de las hormonas tiroideas, que son básicamente T3 y T4.
Cuando esta fábrica de producción de hormonas tiroideas, que es la glándula tiroides, trabaja en exceso, produce muchas hormonas tiroideas y eso crea problemas a todo nivel. El corazón se sobreexcita, hay mucha producción de calor, la persona se consume y empieza a bajar de peso, hay diarrea, trastornos de índole mental, etc. Entonces, el médico, una vez diagnosticado, lo que hace es bloquear la producción de las hormonas tiroideas con los llamados antitiroideos orales. Y mientras actúen estos fármacos, que es en algunas semanas, se dan sintomáticos, principalmente a nivel cardíaco, porque este corazón está sobreestimulado y para ello usamos los llamados beta bloqueadores. Entonces el médico usa estos fármacos por unos meses o por algunos años, y si esto no funciona, el plan B es dar el famoso yodo radiactivo. Muy bien. Entonces, la primera cosa para los familiares es que no deben esperar un resultado inmediato en 1, 2 o 3 días cuando empiezan el medicamento bloqueador de la hormona, sino que demora, nos ha dicho, algunas semanas. Sí, es correcto. Muy bien, entonces paciencia a nuestro oyente José. Cuando le empiecen el tratamiento hay que tener paciencia porque no va a mejorar rápidamente y los doctores le van a dar otro tipo de medicamentos también para, digamos, controlar los síntomas. Si no funciona este medicamento, digamos, estos bloqueadores de la hormona, usted nos dice ya pasan a la segunda. Plan B, que es darle el famoso yodo radiactivo. ¿Y el yodo radiactivo se da por la boca o se pone por la vena? No, es una administración oral. Y el yodo es administrado por vía oral, se absorbe por el tracto gastrointestinal y pasa a la glándula tiroides. La glándula tiroides lo capta y como es radiactivo, esa radiación poco a poco va a ir destruyendo la glándula tiroides. O sea que el paciente de hipertiroidismo lo vuelven hipotiroidismo. Al final es irremediable tiene que tomar la hormona, ¿no? Con el pasar del tiempo va a ir al hipotiroidismo. Muy bien. Si tuviéramos, por ejemplo, por decir de alguna u otra manera, si se pudiera cuantificar, por cada un caso de hipertiroidismo, ¿cuántos de hipotiroidismo, que es lo opuesto, hay? Es mucho más frecuente el hipo que el hiper, ¿verdad? Lejos. La principal causa de disfunción tiroidea es el hipotiroidismo. 70% a 80% son casos de hipotiroidismo y solo 20 a 25% son de hipertiroidismo. Eso más o menos la... 1 o 2 casos entonces de hiper, hay 7 a 8 casos de hipotiroidismo. Vamos a ir con Alejandra, doctor. Alejandra está en Jesús María. Alejandra, muy buenas tardes. El doctor Roca la escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Quería saber si la tiroiditis autoinmune es lo mismo que la tiroiditis de Hashimoto, o en todo caso, ¿en qué se diferencian o en qué se parecen? Muy bien, fabulosa. Gracias por tan buena pregunta. Entonces, la pregunta, doctor, dice, ¿la tiroiditis autoinmune es lo mismo que tiroiditis de Hashimoto? No. A ver, buena parte de los desórdenes de la glándula tiroides son por autoinmunidad, es decir, existen sustancias llamadas anticuerpos que nuestro cuerpo lo produce y por problemas genéticos o problemas no bien definidos atacan la tiroides, la glándula tiroides, y unas veces lo estimula dando un hipertiroidismo, otras veces lo destruye dando una tiroiditis, pero esta tiroiditis puede ser transitoria, eso es una tiroiditis silente, por ejemplo, o a veces esta tiroiditis es crónica, y eso es la tiroiditis crónica, llamada también tiroiditis de Hashimoto. En resumen, dentro del universo de enfermedad tiroidea autoinmune, buena parte de ellos, una parte que es la mayoría, es la tiroiditis de Hashimoto. Muy bien. ¿Por qué? Porque Hashimoto fue un médico japonés que describió la enfermedad que lleva su nombre y tiene características. Es asociado a un bocio, es decir, aumento de tamaño de la glándula tiroides, difuso en el 80% de los casos, cuya superficie es irregular y la consistencia aumentada. Por eso el médico, al palpar, ya detecta estas características, dice, esta tiroides parece una tiroiditis de Hashimoto,
Y en el 80%, es decir, 8 de 10 personas que tienen estas características semiológicas cursan con hipotiroidismo, pero también hay 1 de 10 hipertiroidismo en ese momento y 1 de 10 está la función tiroidea normal. Todo ese espectro se llama tiroiditis de Hashimoto. En la mayoría de los casos, la persona afectada en su vida va a verse afectada de hipotiroidismo. Muy bien, entonces se puede decir que existen varios tipos de trastorno autoinmune en la glándula tiroides, siendo el más común la tiroiditis de Hashimoto. Entonces a nuestra oyente que le pregunte a su doctor si el trastorno autoinmune que ella o el familiar te pueda tener es Hashimoto o alguno otro. Muy bien, doctor, tenemos aquí preguntas en el WhatsApp. Dice, doctor, ¿podría explicarme qué significa tener la PTH intacta, la hormona paratormona? ¿Es eso peligroso? La regulación de la glándula tiroides debe ser muy fina y el encargado de eso es el cerebro. Una parte del cerebro, que es el hipotálamo, estimula a su vez a otra parte del cerebro donde se localiza la glándula hipófisis, y esta glándula hipófisis va a producir la famosa TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides en inglés. Entonces, esta TSH se eleva cuando la persona tiene hipotiroidismo. Sí, TSH en realidad ha preguntado algo que no tiene que ver con la tiroides, sino con la paratiroides. Sí. Disculpe, preguntó por la PTH, ¿no? Ok, la PTH es la hormona paratiroidea. La paratiroides, la glándula paratiroides. La diferencia entre tiroides y la paratiroides. Son glándulas diferentes. La glándula paratiroides está detrás de la glándula tiroides y en promedio son 4. Y por eso se llama paratiroides, porque está al costado, y la producción o la función de la paratiroides es producir la paratormona que tiene el control del calcio y el fósforo. Entonces, cuando alguien dice que está intacta, supongo que está normal, ¿no es cierto? PTH intacta se refiere al dosaje de paratormona específica de la glándula tiroides, porque cuando uno hace el dosaje de PTH en global, puede haber PTH, es decir, paratormonas de otros tejidos. Puede haber tumores pulmonares u otros a otro nivel que pueden producir PTH. Entonces, al solicitar PTH intacta, se refiere a la paratormona producida exclusivamente de la glándula paratiroides. ¿Y cuando está elevado o algo es eso? Cuando está elevada y los niveles de calcio también están elevados, usualmente se debe a un tumor de la glándula paratiroides, uno de esos 4, en la cual en forma autónoma está produciendo niveles altos de paratormona. Ese cuadro se llama hiperparatiroidismo primario. Y la causa más frecuente de estos problemas es la osteoporosis. El hiperparatiroidismo primario puede producir aumento de la reabsorción de calcio del intestino, saca calcio de los huesos y bota calcio por la orina. Muy bien. Entonces la PTH una serie de disturbios. Eso se refiere, si le entendí bien, a la producción de esta hormona paratiroidea PTH por la glándula tiroides, se ha dicho usted. No por la paratiroides. No, la PTH, la paratormona, se produce en la glándula paratiroides. Claro, es así. ¿Pero la intacta? Lo que pasa es que cuando uno dosa paratormona, PTH, así global, puede ser la paratormona de la glándula paratiroides, pero también de otros tejidos. Exacto. Entonces, al solicitar PTH intacta, se está refiriendo solamente a la paratormona de la glándula paratiroides y no subfracciones. Yo le había entendido tiroides. A otro nivel, sí. Es la paratiroides. Entonces, depende del valor, entonces, que es para que nuestro oyente, Rita, que nos ha escrito, que le pregunte a su doctor cuánto está su PTH intacta y eso le va a dar una idea de lo que ella pueda tener. Doctor, permítame, tenemos preguntas aquí en el WhatsApp. Brevemente tenemos 4 preguntas, ojalá que la podamos contestar en estos 4 minutos que nos quedan del segmento. Vamos a ver. Doctor Roca, ¿me podría decir cuál es la diferencia entre un bocio y un nódulo tiroideo? Ya. Bocio significa aumento de tamaño, de volumen de la glándula tiroides en general.
De toda la glándula. De toda la glándula o parcialmente, es decir... O una buena mitad, digamos, Sí. un buen pedazo. Si toda la glándula está aumentada de volumen, se llama bocio difuso. Si esa glándula tiene un nódulo, se llama bocio nodular. Entonces, la presencia de un nódulo en realidad es un bocio nodular, y eso es una descripción semiológica que merece estudio. Pero bocio, no confundamos, simplemente es aumento de la glándula, y puede ser, la mayoría de las veces es algo benigno. En cambio, un nódulo tiroideo, un bocio nodular, sí tiene que ser estudiado porque puede ser que requiera operación. Entonces el bocio es cuando aumenta la glándula, digamos, de manera pareja, pero si aparece una pelota, una pelotita, eso se llama nódulo, ¿verdad? Y pueden haber bocios que tengan varias pelotitas en cantidad, y eso hay que siempre verlo. Entonces, nódulo, pelotita, bocio, aumento difuso, o, como ha dicho, nodular, un montón de pelotitas. Podríamos decir de esa manera, ¿verdad? Sí, los Muy bocios bien. entonces pueden ser difusos, nodulares o multinodulares. Muy bien. Vamos a ver. Mi nombre es Mayra, tengo 35 años. El año pasado me diagnosticaron tiroiditis y me dieron de alta por mis niveles normales de TSH, T3 y T4. Pero quisiera consultarle al doctor Roca cómo debería cuidarme para que esta tiroiditis no me regrese. Bueno, hay varios tipos de tiroiditis. Por ejemplo, la tiroiditis aguda es algo muy raro, es usualmente infecciosa. La tiroiditis que se refiere probablemente, la persona que ha preguntado se refiere a la tiroiditis dolorosa, tiroiditis de Kervain. En esta tiroiditis hay dolor, y eso es lo que caracteriza, y la gran mayoría de los casos se autolimita. Hay una tiroiditis que es la subaguda silente, es decir, no dolorosa. Es un cuadro de hipertiroidismo, usualmente leve, transitorio, que dura unas semanas o algunos meses y se autolimita. Y la otra es la tiroiditis ya de largo aliento, que es la tiroiditis de Hashimoto, que primero puede ser un hiper y luego va al hipo y se queda como hipo toda la vida. ¿Hay algo en nuestro estilo de vida, en nuestra vida diaria, que pueda aumentar o disminuir el riesgo de esta tiroiditis o no? No está bien claro qué es lo que desencadena. Sin embargo, No se puede hay dos prevenir. factores que se han asociado: el estrés y el tabaco. Es decir, el tabaco puede alterar desórdenes inmunológicos locales en la tiroides y puede asociarse a hiper o a Entonces, en general, hipotiroidismo. no fumar cigarrillos, señora Sí. Mayra, número uno. Y el otro, si tiene estrés, vaya con su profesional de salud mental para que le ayude a manejar el estrés. Correcto. Dice, mi nombre es Margarita, tengo 62 años, tengo hipotiroidismo y desde hace tiempo tomo levotiroxina de 25 microgramos todos los días. Yo quisiera preguntarle al doctor Roca, ¿cuáles son los efectos secundarios por consumir levotiroxina por tanto tiempo? Ya, es una excelente pregunta. En realidad, si sus hormonas tiroideas, su nivel de T4 y TSH están normales, no tiene por qué haber problemas asociados al consumo de levotiroxina. El tratamiento es reemplazo. Es decir, el médico le va a dar la cantidad de hormonas tiroideas que la persona necesita para que sus hormonas estén normales. Eso es como primer comentario. Segundo comentario, ya en cuanto a la paciente. Esta paciente está tomando pequeñas dosis de hormona tiroidea y eso me llama la atención. Por muchos años refiere. Entonces, toda persona que toma pequeñas dosis de hormona tiroidea por muchos años, creo que es momento de reevaluar el caso. De repente ya no es hipotiroidea, de repente fue transitoria. Entonces, se le debe suspender la hormona tiroidea y reevaluar unas semanas después sin hormona tiroidea para ver cómo está. Pero digamos que la levotiroxina, por ser una hormona natural, Sí. no causa efectos secundarios No. por sí misma. Los efectos secundarios serían cuando uno da muchas hormonas tiroideas. Claro, Ahí sí mucho podría haber ojo. problemas. Muy bien, perfecto. Doctor, tenemos que tomar la pausa, se quedó una pretiroides. Doctor, tenemos que ir a nuestro segmento que se llama El cuerpo humano, pero brevemente no quiero que se quede esta pregunta que ha quedado pendiente. Dice,
Mi esposa sufre de hipertiroidismo y yo quisiera saber cuál pudo haber sido la causa de esta enfermedad. ¿Se conoce, doctor? Sí, claro, cómo no. El 70% de los casos de hipertiroidismo es porque la glándula tiroides está siendo estimulada por anticuerpos y esta glándula entonces crece y produce más hormonas tiroideas. Esto es lo que se llama la enfermedad de Graves-Basedow. Graves-Basedow es un hipertiroidismo crónico. Hay un 10-15% que es transitorio el hipertiroidismo, son las tiroiditis, silentes, postpartum, Hashimoto, etc. Hay un 10-15% restante que son por nódulos, estos nódulos tiroideos que por su propia cuenta, en forma autónoma, están produciendo exceso de hormonas tiroideas. Es el bocio nodular tóxico o el bocio multinodular tóxico. Y actualmente muy rara vez se está viendo casos de fármacos, ciertos fármacos que pueden alterar o destruir la glándula tiroides, inflamar y hacer liberar hormonas tiroideas, dando casos de hipertiroidismo también transitorios. Perfecto. Entonces, ante un caso de hipertiroidismo, atención, señora, lo que podemos colegir de esta respuesta del doctor Roca es que usted le debe preguntar a su médico: doctor, ahora me he enterado que el hipertiroidismo tiene varias posibles causas. ¿Cuál cree usted que es la mía? Hay que estudiar todas las que usted ha dicho. Ahora sí, doctor, vamos a nuestro bloque de el cuerpo humano. Y vamos a hoy día aprender de su mano, de su conocimiento, lo relacionado a la glándula suprarrenal o las glándulas suprarrenales, porque son dos. Glándulas suprarrenales. Supra significa encima de, renal, riñón. Cada riñoncito tiene en su cabecita como un gorrito. Esas son las glándulas suprarrenales. Y discúlpeme, ya estoy respondiendo a la primera pregunta, que es: ¿qué es y dónde se encuentran las glándulas suprarrenales? Bueno, las glándulas suprarrenales, como lo mencionó doctor, son glándulas endocrinas que se localizan encima del polo superior de ambos riñones, por eso se llama suprarrenales. Y la función es la producción. Ahora vamos a la segunda. La segunda es esta hormonas. precisamente. ¿Para qué sirve y cuál es la función de estas glándulas suprarrenales? Estas glándulas suprarrenales tienen dos partes, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal, y ambas producen hormonas. Es la producción de hormonas llamadas hormonas suprarrenales. Básicamente, catecolaminas, que son la médula suprarrenal, y la corteza suprarrenal son los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Son tres grupos de hormonas que producen. Muy bien. Entonces, ¿y la función de estas hormonas cuál es? Los mineralocorticoides regulan la presión arterial por medio del control del sodio y el potasio. Los glucocorticoides también tienen cierto control sobre el sodio y el potasio y la presión arterial, pero además tienen acción importante sobre la función inmunológica del cuerpo y la producción de glucosa. Y las catecolaminas tienen su principal función es la liberación ante una situación de estrés. Es las hormonas del escape ante un peligro. Aumentan la presión, cortisol, aumentan los niveles de glucosa y otros efectos. Y el cortisol también se produce en la glándula, nos dijo, ¿no? Sí. El cortisol también es una hormona del estrés, es el principal glucocorticoide, y perfecto. Dentro de sus funciones también es la presión arterial, lo eleva la glucosa, y es una hormona que se libera ante una alerta. Ante una alerta. ¿Para correr o para pelear? Para la fuga, en sí, para alejarse del peligro. Exactamente, de manera elegante de decirlo, ¿no? Para alejarse del peligro, es para correr, para quitarse rapidito del peligro. Doctor, entonces la tercera pregunta sería: ¿qué enfermedades, qué trastornos sufren estas glándulas suprarrenales? Bueno, estas glándulas suprarrenales pueden estar sujetas a procesos destructivos. Pueden ser autoinmunes por desórdenes inmunológicos, por ejemplo, las adrenalitis autoinmune, pero también pueden estar sujetos a infecciones, principalmente la tuberculosis, que también lo destruye, y ambos pueden producir entonces lo que se llama la insuficiencia suprarrenal.
Y otros desórdenes son la presencia de tumores. El 90% son tumores benignos, son los adenomas de la glándula suprarrenal. Hay un 10% que son malignos, son los carcinomas usualmente de la glándula suprarrenal. Y otro grupito de desórdenes de la glándula suprarrenal son los desórdenes enzimáticos, que producen problemas serios a veces en el recién nacido. Dado que hay diversas enzimas que pueden estar alteradas y que se encargan de la síntesis de las hormonas sexuales. Entonces, por ahí puede haber desórdenes en el nacimiento en los primeros años de vida. Muy bien. Ahora, algunas veces nos preguntan aquí del famoso, la enfermedad o síndrome de Addison y el Cushing. ¿Tiene esto algo que ver? Sí. Brevemente, explíquenos. Sí, claro Addison que sí. y Cushing. La enfermedad de Addison clásicamente está descrito, o Addison lo describió como una adrenalitis autoinmune. Es el clásico Addison, en la cual O sea, la cuando persona no funciona la glándula. tiene deficiencia de cortisol, deficiencia también de mineralocorticoides, y se eleva como respuesta a ello una hormona de la glándula pituitaria de la hipófisis, que es la ACTH. Y la gran elevación de esta hormona produce cambios, una pigmentación importante en el cuerpo, producto de una porción de esta ACTH, que es la melanocortina. Y hay un cortejo sintomático donde a la persona se le cae la presión, se le cae la glucosa, pierde peso, diarrea, vómitos, Famoso etc. Addison. ¿Y el Cushing? El Cushing hace la inversa. Al revés. Es una persona con exceso de cortisol, producto de un tumor o rara vez de varios tumores de ambas glándulas suprarrenales, pero lo usual es un tumor en la glándula hipófisis, donde se produce ACTH, y es el clásico, la enfermedad de Cushing, donde hay un tumor que produce ACTH y esto estimula ambas glándulas suprarrenales, pero también puede haber un tumor en una de las dos glándulas suprarrenales que produce por su cuenta cortisol. Muy bien, Addison y Cushing. Doctor, muchísimas por habernos ayudado en el programa. Su conocimiento es tan vasto, yo creo que nuestros oyentes lo han aprovechado muchísimo. Gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias, doctor Huerta, por la invitación. Muy agradecido.